Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:15 de la mañana, gracias, seguimos, esto es A Primera Hora a través de las frecuencias de la radio de las lindas canciones Armónica FM y por supuesto las plataformas digitales del portal Primera Plana. Ya hace calor aquí en la cabina, ¿tiene calor, André? No todavía. Sabe que yo aguanto más del calor, así Sí, que... no, yo sí, lo que pasa es que con la fogosidad del comentario. Claro, uno entra con en eso calor, es. oiga. Bueno, a ver, uno de los temas que he abordado en este espacio, lo abordé en extenso el pasado viernes, tiene que ver con la decisión del gobierno de intervenir ya partido de dos agencias municipales de tránsito, la de Durán y la de Manta. Según el ministro, luego de hacer trabajos de inteligencia y establecer que efectivamente estas agencias están contaminadas por el crimen organizado. La propia alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, había pedido la intervención del gobierno por este tema luego de que se develó, se hizo público que un funcionario de la agencia de tránsito de Manta era una suerte de lugarteniente de Fito, ¿no? Esto se conoció después de la detención de Fito. Pero claro, surgen una serie de dudas. ¿Qué implica esto? ¿Será que se va a plantear en el futuro que el manejo del tránsito retorne a la Policía Nacional? Bueno, hay una serie de interrogantes y le hemos pedido a Carlos Páez, que está acá con nosotros. Él es especialista en temas de movilidad, académico. En su momento, además, se desempeñó como concejal del Distrito Metropolitano. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día. Buenos días, ingeniero. Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, ¿cómo ve usted esta intervención sobre las agencias de tránsito municipal? ¿Es necesario hacer esto desde el Ejecutivo para intentar depurar estas entidades, estas instituciones que está claro, sí están cooptadas por el crimen organizado? O sea, hay un tema ahí que es real, que no es menor, ingeniero. Así es, yo creo que esto es una expresión de cómo ha penetrado el crimen organizado, no solo en las agencias de tránsito, sino en toda la institucionalidad del Estado, inclusive en aquellas instituciones llamadas a cuidar nuestra seguridad. Vemos con pena, con asombro y con iras que en todos estos operativos que semanalmente anuncia el gobierno nacional, muchas veces están implicados elementos en servicio pasivo y activo de la propia policía y de las propias Fuerzas Armadas. Es decir, este no es un cáncer que está ubicado en un solo sitio, sino que ha hecho metástasis en todas las instituciones del Estado. Y el caso de Manta y Durán es particularmente llamativo porque el tema del narcotráfico, del crimen organizado es tan grave que en Manta se asesinaron un alcalde y en Durán el alcalde está, o creo que opera desde la clandestinidad por las amenazas que tiene. Es decir, no es una novedad que el crimen organizado está campante en estas ciudades y a veces uno pensaría que resulta que es extemporánea la preocupación que se tiene respecto a esta situación. En todo caso, yo creo que lo que debería es hacerse un esfuerzo grande, un consenso en términos de combatir los temas del narcotráfico y del crimen organizado en todas las funciones del Estado, en la vida pública, incluso en la vida privada, ¿no? Recuerde, ¿dónde se lava la plata del narcotráfico, Fabricio? ¿Cómo opera la minería legal? Que es visible, porque hay actividades que son soterradas, subterráneas, pero la minería ilegal es público y visible, y sin embargo, frente a todas estas medidas, realmente parece que no encontramos la punta del ovillo y penosamente la situación, lejos de encontrar visos de solución, va degradándose. Pero el tema del tránsito, digamos que tiene esta connotación. Yo lo que sugeriría es que discutamos sobre el sentido que tiene la institucionalidad de la transferencia de competencias del tránsito hacia los gobiernos municipales, porque aparte de combatir que debería ser una prioridad a los GDOs, al narcotráfico, a su imbricación en la institucionalidad del Estado, hay también un rol técnico que cumple las agencias de tránsito. Me parece que eso no puede ser soslayado porque tiene que ver también con la calidad de vida que tenemos en nuestra ciudad. Hay unas declaraciones del ministro Reinberg luego de que pasó sobre todo lo de Manta la semana anterior, donde cuestionaba el hecho de que se haya asignado a las municipalidades las competencias del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Cuestionaba aquello el ministro.
El tema es que eso, entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, está elevado a categoría constitucional. O sea, no es que se le ocurrió a alguien simplemente asignar a dedo las competencias a los municipios. Sí, eso me parece que se le pasa por alto al ministro, no solo que está en la Constitución, sino en las leyes que permiten su aplicación. En la Constitución del 2008, cuando usted decía que las consultas no sirven de mucho, bueno, hubo una consulta en la que mayoritariamente la gente se pronunció a favor de la Constitución, que entró en vigencia el 2008, luego en el COTAD. Eso me dice también Panchito Herrera, que le envió un abrazo a Francisco Herrera, me dice, lo mismo que me acaba de decir Francisco Herrera. No ve. En el 2010, cuando se aprobó el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se volvió a insistir en esta posibilidad y que no fue una cuestión de la noche a la mañana. La primera decisión firme en términos de transferencia de competencias ocurrió en abril del 2012. Luego de un proceso, yo diría que modélico que se hizo en el país, de revisar todas las competencias, de verificar la capacidad institucional que tienen los municipios, grandes, medianos, chiquitos, la experiencia que tienen, los recursos existentes y cómo debían ser distribuidos de tal manera de que se pueda cumplir cabalmente con las responsabilidades asignadas, un esquema de gestión en donde existen elementos de este ámbito que no son transferidos y siguen en poder de la Administración Central, de la Agencia Nacional de Tránsito y del propio Ministerio Rector, otros que han sido transferidos a algunos municipios parcialmente en un proceso transitorio conforme iban adquiriendo capacidad institucional, es decir, hay un trajín y un esfuerzo, digamos, del país en su conjunto por validar esta transferencia de competencias, que además ha dado resultados importantes, sin soslayar la situación que estamos viviendo actualmente, pero digámoslo, el metro, la metrovía en Guayaquil, el tranvía en Cuenca, la caja común en Cuenca, las ciclovías, la revisión técnica vehicular. Hay un cúmulo de otras decisiones de carácter de transporte, tránsito y seguridad que han podido ser verificadas y concretadas gracias a su articulación con los gobiernos municipales, siendo que ellos son los que tienen que ver con el tema del desarrollo urbano, de la calidad del espacio público, y el transporte, el tránsito y la seguridad vial es un tema que también tiene que ver con aquello. Entonces, conceptualmente, me parece que es correcta la descentralización. El proceso de transferencia de competencias, yo creo que fue un proceso responsable, que como todo puede ser revisado, corregido y mejorado, pero fue un proceso realmente reflexivo, fue un proceso serio, un proceso bien documentado de transferencia de competencias. Hay resultados que son realmente importantes para señalar avances en esta materia, pero evidentemente hay temas pendientes, hay situaciones que todavía deben ser corregidas, hay problemas que todavía deben ser debidamente manejados, y hay situaciones indeseables como esta de la penetración de los grupos, que ya no es un tema de tránsito, sino de la seguridad del Estado y su estrategia de limpiar, de depurar a las instituciones de esta plaga. En ese sentido, ingeniero, entonces usted no está de acuerdo con esta frase un poco general que ha dicho incluso en algunas entrevistas, en las últimas entrevistas, el ministro del Interior, John Reinberg, que ha dicho que ni los municipios grandes o los pequeños están en capacidad para administrar una agencia de tránsito. Mire, eso yo creo que es absolutamente ligero, es un comentario sin la debida reflexión y con poca argumentación. A veces se confunde entre la capacidad y la gestión propiamente, en donde la gestión depende de las decisiones de carácter político, incluso que toman las altas autoridades, pero está claro que un proceso de revisión de las capacidades, de personal calificado, de fortaleza institucional, de marco legal, de presupuesto, todos estos elementos que dan cuenta de la capacidad fueron analizados en su momento y permanentemente son revisados tanto por el Consejo Nacional de Competencias como por la Asociación de Municipalidades del Ecuador en términos de mantener un seguimiento del tema. Entonces, yo creo que eso es una aseveración que cae en este ámbito del populismo en el que se manejan las cosas, y que además es tratar de ver ¿cómo es que se dice? La paja en el ojo ajeno, aunque esta es una paja bien grande, y no la viga en el propio.
Ahora estaba leyendo en antesala, por ejemplo, que el Hospital Eugenio Espejo de Administración del Estado Central está a punto de cerrar. Todo el sistema hospitalario que es del Ministerio de Salud Pública está mal administrado, incapaz del gobierno de dar solución. Fabricio en su comentario hacía relación al tema de las carreteras, que son competencia de la administración central, del gobierno nacional. El tema petrolero que no ha sido debidamente categorizado, estamos en una situación de cuasi debacle del sector petrolero, de la producción nacional de combustibles en la refinería. Es decir, hay un cúmulo de situaciones que muestran esas incapacidades, en algunos casos por decisiones políticas propias de liquidar el Estado, de hacerle perder capacidad al Estado, porque donde no hay Estado, tiene mayor posibilidad de penetrar el caos, la pillería, la corrupción. Donde no hay Estado, donde se debilitan las instituciones, es que cobran vigencia estos planteamientos de arreglar de otras maneras, de tener otro tipo de referencias y autoridades. Esto es un reflejo de una política sostenida de liquidar el poder del Estado, de no creer en la capacidad de control, de regulación, de administración de la cosa pública que le corresponde al Estado, y que hoy penosamente la sociedad vemos con profundo dolor y con profunda preocupación cómo ha permeado en todos los ámbitos. ¿Qué hacer entonces para depurar el tema en las agencias de tránsito, en las comisiones de tránsito? Porque ya lo hemos conversado, usted mismo también lo ha relatado, digamos, se ha permeado el crimen organizado dentro de las agencias de tránsito, las comisiones de tránsito. En algunas, demostradamente. Así es. Entonces, ¿qué hacer para depurar? ¿Cuál sería esta solución? Conversamos la semana pasada con el que fue subcomandante también de la Policía Nacional, el general Zarzosa, y él nos decía, lo que hemos visto en Durán ya lo hicimos el año pasado. Es decir, hay investigación, también interviene la Policía Nacional en las agencias de tránsito, pero seguimos viendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacer para depurar aquello? A ver, yo voy a partir de la decisión tomada. Dedicar 200, 300 o 400 efectivos policiales a cuidar el tránsito cuando deberían estar dedicados a tareas de seguridad, a mí me parece que es ineficiente desde el punto de vista de los recursos del Estado. Es decir, habría que sopesar si esto es momentáneo, temporal, transicional, hasta encontrar una mejor medida. Hay otros temas, por ejemplo, que han sido vinculados, y quiero ser concreto. El tema de la matriculación de vehículos robados en otras dependencias. Fíjese, la base de datos de la matriculación vehicular es manejado por la Agencia Nacional de Tránsito. Y está en manos del Ejecutivo. En manos de la Agencia Nacional de Tránsito, y los municipios como el nuestro de Quito, que en los centros de revisión y control vehicular uno hace la matriculación, lo que hacen es conectarse con esa base nacional y de esa manera registrar la matrícula de su vehículo. Pero si esa base nacional no tiene, como dice la norma, alta seguridad y alto nivel de transaccionabilidad que permita un manejo en línea eficiente, que no le castigue al usuario, pero que permita tener los controles adecuados, estos temas, fíjese usted, de matricular vehículos robados, debería estar de alguna manera bandereado, pues no una bandera roja en el sistema, un bloqueo del trámite. Porque no es solo el sistema municipal, sino el de la ANT también. Es que la base, o sea, cuando uno matricula en Quito, en Guayaquil o en Ambato, esa información sube a la base de datos nacional. Eso está definido en la norma de transferencia de competencias. Lo mismo ocurre con las licencias. ¿Cuántos escándalos, Fabricio, hemos escuchado de que se han entregado licencias sin los debidos cuidados, con escuelas de conducción irregulares, que se ferean esas cosas? La licencia es una competencia que no fue descentralizada, y justamente no se le descentralizó porque en el análisis que hizo se vinculó aquello con criterios de seguridad general del Estado. El problema es que la Agencia Nacional de Tránsito tampoco ha cumplido con lo que está señalado en la norma, su capacidad primero de generar esta rectoría y esta capacidad de centralizar informáticamente los procedimientos, pero tampoco de auditar. Cuando la revisión técnica vehicular se autoriza a un centro en un cantón X que tiene 3,000 vehículos y
revisan 10.000 vehículos, ¿no le levanta a usted sospechas? ¿No Es cree decir, que la autoridad nacional debería poner acentos en verificar qué es lo que está ocurriendo? ingeniero, es decir que, por ejemplo, en el municipio de Manta se reveló que alrededor de 300% más se había matriculado en ese municipio. Es decir, eso tenía o podía haber tenido conocimiento la ANT, la Agencia Nacional de Eso Tránsito. está en una base de datos de carácter nacional, Andrea. Eso no es un secreto. Incluso cualquier persona puede ingresar a Ecuador en Cifras, que es la página del INEC, y puede revisar el historial de matriculación en cada una de las provincias y en cada uno de los cantones. Cuando dicen hacer inteligencia, ¿a qué se refieren? ¿No es eso hacer inteligencia? ¿Verificar que existen algunos sitios en donde están comportamientos irregulares? Entonces, cuando usted pregunta y con justa preocupación, ¿cómo hacemos para resolver? Me parece que es afinando el modelo de transferencia de competencias, exigiendo que la autoridad nacional cumpla con el tema del manejo centralizado de la información, exigiendo que la autoridad nacional cumpla con su rol de auditor y fiscalizador del cumplimiento de las responsabilidades y, por cierto, exigiendo que a nivel municipal se tengan los estándares de calidad, de transparencia, de eficiencia en la gestión. Yo les voy a poner otro ejemplo de temas de tránsito que tienen que ver con lo que estamos conversando, pero también con el hecho de la seguridad. Fíjese, la última vez que me fui a la playa, a Esmeraldas, en la carretera le rebasan a uno unos carros grandotes con vidrios ahumados y sin placas. ¿Quién controla eso? ¿Los municipios? Eso le corresponde a la autoridad nacional. Y fíjese cómo existe la cierta sospecha de que esos vehículos quizás no son conducidos por gente muy santa, posiblemente que ocurra ese control en la ciudad puede ser difícil porque la gente de tránsito es civil, no es policial, no está armado y por tanto podría generar un conflicto de consecuencias indeseables. Pero en las carreteras, la Policía Nacional. Entonces hay un cúmulo de situaciones que me parece que no están presentes en el análisis del ministro cuando formula aquello y creo que exigen que la ciudadanía en su conjunto, que las instituciones en su conjunto trabajen de manera coordinada para poder rebasar esto. Porque el resultado de aquello, más allá del hecho político y de la seguridad, es que muere una persona en siniestros de tránsito cada 4 horas en nuestro país. Imagínese. La principal causa de muerte de jóvenes, hombres, entre 19 y 55 años, son los siniestros de tránsito. Es decir, es un tema que enluta a las familias ecuatorianas, que cambia la vida de las víctimas que quedan con deshabilidades permanentes, incluso de los infractores que tienen que penar cárcel y destruye familias. Esto tiene un costo además de presión respecto a los sistemas de salud pública. Es decir, estos elementos me parece que son los que están siendo dejados de lado en esta discusión que debería ameritar un análisis más serio, más reflexivo, no tratando de maximizar esta problemática, abstrayendo de una realidad nacional que es la presencia de los GDOs en todo el estado. Y solamente particularizar esta relación supuesta de autoridades locales con GDOs. Fíjese, este es el tema. Y lo otro, que la solución es que en vez de que los policías estén dedicados a tareas de seguridad, los van a poner a dirigir el tránsito en las esquinas, a cuidar los mal estacionados. Oye, mire, por ejemplo, este aporte, le envío un abrazo a Karina Cejos, que además ya está acá en el país, le envío saludos, una de nuestras oyentes asiduas. El tema dice, está institucionalizado en los municipios, hay municipalidades en las que los grupos delictivos ponen su gente en los cargos jerárquicos, entonces las competencias de tránsito no son el problema, y es real lo que dijo el ministro, es algo ligero, coincide con lo que estamos señalando acá. Pero esto de que hay gente de los GDOs en las municipalidades. Esto, por ejemplo, la propia alcaldesa de Manta lo reconoció al pedir ayuda al gobierno. Sí, claro, y la inteligencia debería decirnos aquello. La penetración de los GDOs en el financiamiento de campañas electorales.
Fíjese, ahora leo la denuncia de que hay una persona que fue candidato, no alcancé a ver quién, a la alcaldía de Quito, que ha sido condenado por lavado de activos. El lavado de activos es una actividad ilícita muy vinculada con el crimen organizado. Es decir, ¿cuántos candidatos con prontuario y vinculados a los grupos existen? Hay denuncias, fíjense ustedes, de parientes, de cabecillas, de las mafias que incluso han sido candidatos y están en organismos institucionales como la Asamblea y algunos consejos municipales. Es decir, generalizar, me parece a mí que es tapar a los verdaderos responsables. Todos son igualitos, todos no valen, todos están cortados por la misma tijera. Al único que favorece es al verdadero infractor, porque ensucia a las personas, a las instituciones que hacen un esfuerzo en otra dirección, meten el mismo saco a todos y, por supuesto, el río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, yo creo que estos temas ameritan, sobre todo, y vuelvo, insisto, por la gravedad del tema del narcotráfico, de los GDOs, por las evidencias ciertas que existen, pero también por el resultado de la inacción de los organismos de tránsito, que se traducen en pérdida de vidas, y esta es una situación que la sociedad debería tenerlo presente y reclamar mayores niveles de eficiencia y cumplimiento. Ingeniero, usted también nombraba el tema de la institucionalidad. ¿Cómo, digamos, ha permeado también el crimen organizado sobre esta falta de institucionalidad o el debilitamiento de la institucionalidad? Por acá incluso nos decían, Inti Groneberg nos describía, yo ya mencionaba sobre la degradación del sistema público en general. De esa manera, ¿o cómo se puede conectar las dos cosas? Es decir, ¿cómo fortalecer la institucionalidad y cómo eso podría ayudar incluso tal vez a hacer una especie de depuración también? Fíjese, por ejemplo, el tema de los agentes de tránsito. Los agentes de tránsito no son cualquier ciudadano, son personas que tienen que cumplir ciertos requisitos para postular y después son formados en agencias gestionadas desde la Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito, Comisión Nacional de Tránsito principalmente. La Comisión de Tránsito del Ecuador. Sí, la Comisión de Tránsito del Ecuador, muchas gracias. Los agentes entonces tienen esos procesos de formación, desde allí me parece que hay que verificar aquello. Después, lo que dice Fabricio, es decir, cuando las autoridades tienen ese tipo de dependencias, evidentemente lo que van es armando su propio clan y su propia red de corruptela para tapar este tipo de situaciones. Entonces, es un tema que, y el fortalecimiento institucional. Yo digo, algunos elementos he mencionado, por ejemplo, fortalecer los sistemas informáticos. Y esto no solo para tránsito, es decir, nos hablan del registro de la propiedad, que también está en entredicho lo que ha ocurrido en Manta. Si nosotros fortalecemos los sistemas informáticos, que ahora no es ciencia ficción, ahora es una realidad absolutamente factible en un medio como el nuestro. Si uno mejora los sistemas informáticos, transparenta la gestión, la autoridad ejecuta un proceso sostenido de fiscalización y de auditoría, seguramente no elimina cero, pero previene el cometimiento de los delitos. Es decir, el fortalecimiento de la institución implica creer en lo público, y creer en lo público implica dotarle de un marco regulatorio apropiado, implica tener un equipo y un talento humano debidamente capacitado en un número suficiente y en una estructura apropiada, implica brindarle los recursos para que pueda cumplir con sus obligaciones, implica un esfuerzo de transparencia, rendición de cuentas y una lógica en la que la ciudadanía pueda efectivamente posibilitar la construcción de esos niveles de auditoría social. Cuando todos estos temas que los conversamos a propósito del tránsito, pero podrían ser también extendidos a otros ámbitos de la gestión pública, es ahí cuando efectivamente vamos construyendo, digamos, yo diría, una luz al final del oscuro túnel en el que penosamente estamos. Correcto, ingeniero, gracias por el tiempo y por la gentileza. Solamente una cosa más, que estoy leyendo un mensaje de Edgar Leonidas que nos escribe. Y no sé si es esto cierto, pero dice, la fabricación de placas es competencia de las municipalidades. No, no es cierto. Sin embargo, en Marketplace ofertan placas con los mismos materiales que supuestamente son de adquisición exclusiva. ¿Esto es cierto? No, no, la fabricación de placas es una competencia, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Tránsito. Antiguamente existía, fíjese usted, una fábrica de placas
esa fábrica de placas y ha dejado que se deteriore, se elimine y ahora se lo vincula con contratos, con proveedores privados. Y ya ve usted el drama que es de las placas, ¿no? La gente circula con un papel durante varios meses, lo cual efectivamente crea un caldo de cultivo para que no exista ese nivel de... Pero eso es una evidencia, el tema de las placas, que erróneamente, dice la persona, es competencia de las municipalidades, es el gobierno, a través de la Agencia Nacional de Tránsito, entrega el la que municipalidad. distribuye a Así cada es. uno de los municipios las placas, y lo hace tarde, mal y a veces nunca. Y esto me parece que es una muestra de que la incapacidad no es solamente de ciertas agencias municipales, sino que también está en los organismos centrales. Y por tanto, fortalecer el sistema, esto es lo que implica. No adivinarse, no privilegiar una bronca con fines políticos de otra lectura. Sí, que es lo que yo cuestiono. ¿No es cierto? Son a mí fines no políticos de otra lectura. A mí me duele la cabeza de ver que nos bronqueamos en cosas epidérmicas y no coordinamos para ir a lo de fondo. O sea, Lo perverso de aquello, Fabricio, es que no permite optimizar los recursos del Estado en temas como, por ejemplo, evitar que la gente se muera atropellada, que me parece que debería ser un consenso nacional, no poder coordinar apropiadamente entre los distintos niveles y esferas del Estado, expresado en el gobierno nacional y en los gobiernos subnacionales, de tal manera de avanzar en la construcción de políticas públicas, avanzar en términos de cambiar la cultura respecto a este tipo de temas, porque todo el tiempo se está privilegiando la bronca coyuntural, se está privilegiando la lectura absolutamente parcializada de la problemática que responde a otros intereses, a otras lecturas, y no se está atacando los problemas de fondo. Insisto, esto que es un tema de tránsito, pero indudablemente va mucho más allá de aquello. El tránsito es peligroso y perdone que insiste en aquello porque hemos trabajado en el tema, más de 2,000 muertes al año en siniestros de tránsito. No, eso es una barbaridad. Un número muchísimo más alto de personas con discapacidades permanentes. Eso es una barbaridad. Y entonces, si esos temas se los maneja solamente en el ámbito politiquero, creo yo que corremos el riesgo de normalizar, como penosamente empezamos a normalizar estos crímenes y matanzas, ¿no? Antes eran noticia de primera plana. No, ya no. Ahora de repente uno se entera y se horroriza. Y con el tránsito lamentablemente es así. Se va un bus, mueren 10, 12, 15 personas. Noticia de la página interior de un medio de comunicación, se le dedica unos pocos segundos, pero no se privilegia el valor que aquello tiene en términos de construir una calidad de vida apropiada para la población. Gracias, ingeniero, por el tiempo. Gracias, es algo de lo que hemos hablado, por ejemplo, con Álvaro Guzmán o con Paola Carvajal permanentemente sobre esto del tránsito que lo ha mencionado Carlos Páez en este diálogo. Gracias al ingeniero Carlos Páez, especialista en temas de movilidad y académico aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.